Bienvenidos a todos. Estamos hoy con un tema muy, pero muy importante en la vida y el quehacer y en la familia judía. Y recordar también no solamente alegrías, sino también recordar, voy a tratar de grabar. A ver, hay ruidos, culpas. A ver, Rabino, a ver, disculpe, parece que lo puse también a usted le bajé el speaker, ¿ok? Como dije anteriormente, estamos en un día en donde vamos a recordar el día 10 de Tevet. Son fechas en el calendario judío en donde nosotros recordamos también momentos, llamémoslo de sufrimiento, y vamos a ver todo eso que influye en el hogar. O sea, este es un curso también para la familia. Y vamos a tratar de ver qué nos puede ayudar hoy en día en nuestra familia, con la comunicación con nuestros hijos. Porque yo pienso que nuestros hijos aprenden muchísimo, no solamente de las cosas buenas que nos pasan, sino a veces cosas que nos pasaron, a veces no tan fáciles, pero cada uno sí, depende de la edad, depende qué decirle a los chicos. ¿Okay? No quiere decir que si hoy es un día donde se cuenta la Shoah, vamos a contar cosas que nos pasaron y contarlas así como fueron, pero sí es importante dar a las próximas generaciones. Yo en forma personal, yo soy tercera generación de la Shoah, mi abuelo pasó la Shoah, mi mamá es primera generación después de la Shoah, y, y esto es un tema muy, muy especial que nosotros pasamos y que Bezat Hashem, si Dios quiere, voy a tratar de contar anécdotas y también contar cosas interesantes que tienen que ver con todo eso. Rabino, le abro el micrófono, usted lo abre solo. Rabino. Ok, acá hay gente que pregunta qué es la Shoah. Ok. En Ok, realidad, entonces, el Rebbe siempre trató de evitar esa palabra, porque la traducción sería el holocausto o la matanza, y hechos como este que surgió en la Alemania nazi sucedieron muchas veces en otras épocas, y justamente cuando se destruyó el segundo templo, según lo que comentan, hubo casi o tanta gente que asesinada como en la Alemania nazi. Entonces, una de las cosas que el Rebbe nos enseñó es que en realidad no es holocausto. Holocausto es algo sagrado, es algo bueno, es una forma de conectarnos con Dios, que es hecho por el judío, ofrendar una ofrenda completa de animal en el santuario. Y así como hay tantas ofrendas donde se ofrendan animales, vegetales, minerales, y es parte de la posesión del judío, uno tiene que intentar cuando hace la ofrenda, en nuestra época que no hay está el Beit HaMikdash, ya no hacemos esas ofrendas hasta que venga el tercero, pero eso fue suplantado por la plegaria. Tenemos que sentir que ese animal que es elevado a Hashem es uno mismo. Incluso el ayuno, está dicho que el día anterior hay que comer más, porque eso que nosotros
quemando o utilizando para servir a Shem durante el ayuno, es como si estuviéramos ofrendando en el altar nuestro propio cuerpo, nuestro propio alma animal. Pero con respecto al ser humano, está prohibido hacer holocaustos. Holo viene de completo y causto es quemar. Está prohibido quemar seres humanos, ni siquiera sin intención. Es algo que está completamente fuera de la mentalidad. Muchos de los preceptos que nosotros cumplimos, además de la idolatría en general, es no hacer esas cosas que hacían los idólatras en todas las generaciones de ofrendar al ser humano. Entonces, nosotros sí tenemos que tener la intención de elevar como el fuego que consume ese instinto nuestro, ofrendarlo a Dios, pero en forma espiritual, en forma simbólica, pero en forma concreta nuestra alma animal. Nunca comparar a la matanza de seres humanos con algo tan sagrado y tan bueno y tan querido por Akadosh Baruj Hu como son las ofrendas en el templo. Pero de todas maneras, para aclarar lo que se refiere generalmente a la palabra Shoah, se refiere a todos los asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que aparte de asesinar a las personas, ellos, como en otras generaciones, como sucedió en otros tiempos, querían eliminarnos, como sucede hasta hoy en día, querían eliminarnos de la faz de la tierra, quería que dejemos de existir. Así como en la Inquisición hubo matanzas y se le permitió a algunas personas que dejen el judaísmo. Por supuesto, un judío nunca deja de ser judío, sino que a lo mejor temporalmente por afuera adopta prácticas que no son, que no tienen que ver con su alma, pero sigue siendo judío. Eso es lo que no pueden entender los que nos quieren eliminar, que Akadosh Baruj Hu nos eligió y lo que vive sobre todo en nosotros es el alma, que pueden hacer a lo mejor cosas con el cuerpo, pero nunca van a poder destruir al pueblo de Israel como un todo. Entonces, eso que en realidad todos somos descendientes de una matanza. Por supuesto, la matanza que hubo en Alemania fue algo tan grande que incluso a veces es negado por los mismos, a veces es negado por los mismos protagonistas, también por los propios por los propios afectados, por los que quedaron de la Shoah. Mi familia personalmente llegó a Argentina antes de esa época. Venían del sufrimiento de la Primera Guerra Mundial, de cómo los comunistas estaban sometiendo a los judíos. Hay que recordar que en esa época, durante la Segunda Guerra Mundial, también de parte de los rusos, de los comunistas, mataron muchos millones de judíos, mataron muchos millones de personas por el hecho por temas políticos, por temas religiosos, por estar en contra del sistema. Entonces, hay muchas formas de persecución. Hoy en día quieren suplantarnos y hacer creer que los árabes, sobre todo los terroristas y la gente que vive alrededor de la tierra de Israel que nos pertenece,
están siendo sometidas a un holocausto o a una matanza, y sin embargo es todo lo contrario. Los mismos árabes que están por encima de esa división política, ellos mismos afirman que la tierra de Israel es nuestra y que estamos siendo atacados y que vinimos porque no solamente hay huellas y restos de la civilización que había hace 2000 años, sino que nunca durante estos 2000 años dejó de haber permanencia de judíos aquí en la tierra. Todos los rabinos de todas las épocas se ocuparon de que eso suceda. Y durante todas las épocas hay conocimiento y hay recuerdo de los grandes sabios que hubo en Israel. Algunos nacieron fuera de Israel, como el Rambam, el Arizal. Pero, perdón, el Arizal nació en Israel, se fue a Egipto y después volvió. Pero hubo muchísimos casos en Europa, en España, en Europa Oriental, de sabios que vivieron fuera y vinieron a la tierra de Israel. Entonces, no es algo nuevo, pero lo que hay que aprender, es difícil a veces transmitirle a los hijos la experiencia sin traspasarle los traumas que tenemos dentro de eso. Yo les decía que mis abuelos vinieron escapándose de la guerra de la Primera Guerra Mundial y de la hambruna que había en toda Europa. Los abuelos de mi esposa vinieron también en la misma época, pero de la hambruna y de las guerras que había, las persecuciones del Imperio Otomano que había en Siria. Y fueron a Argentina, pero ellos tenían, por supuesto, muchos parientes en Europa, en Polonia, en Bielorrusia. Nunca más los vieron. Algunos pudieron llegar a Estados Unidos, pero a los padres, a las hermanas, no pudieron verlos más. Entonces, quien más, quien menos, todos tenemos en nosotros algún pariente, tenemos sangre de aquellos que sufrieron esa persecución. Y hoy en día, transmitirle a los hijos es a través de mostrarles que, como decimos en Purim, que en la Haggadah de Pesaj, que es la enseñanza principal del pueblo de Israel, la Haggadah de Pesaj es un precepto de la Torá que dice que tenemos que contarle a nuestros hijos qué pasó en Egipto, la esclavitud y la persecución. Entonces, la forma de contarles es relatando las cosas que pasaron, pero mostrándoles que todo eso tiene un proyecto, que Akadosh Baruj Hu decidió que nosotros caigamos en el exilio y que seamos perseguidos para que en el futuro todas esas cosas que vamos acaparando durante nuestra estadía en los distintos lugares, esas chispas de divinidad sean rescatadas y hoy vuelvan con la redención, con la llegada del Mashiach, y se reúnan todas en Israel. Y parte de eso son las almas de muchos de esos judíos que reencarnaron en cuerpos no judíos y que están retornando al pueblo de Israel por el trabajo del Rebbe, de los Rebbes de Chabad y de todas las otras comunidades y organizaciones de distintos tipos, de toda clase de origen dentro del pueblo de Israel, que vieron la necesidad en nuestros días de hacer que todos regresen a la tierra y también que enseñar los 7 preceptos de los Benei Noach para que ellos también, aquellos que tienen un alma judía, también retornen. Entonces, nuestra principal papel y enseñanza en nuestra época, así como Yosef no guardaba rencor de sus hermanos, también nosotros tenemos que transmitirle la enseñanza a los hijos sin rencor, sino para decirle que todo es de Hashem, como dijo Yosef a sus hermanos. No fueron ustedes los que me trajeron aquí, sino que
Dios me puso aquí para que yo los salve, pueda hacer de ustedes una gran nación. Y así también, a pesar de que el Rebbe siempre dijo que no se puede explicar por qué hubo semejante desastre, no se le puede justificar. De todas maneras, tenemos que saber que Dios tiene sus motivos y el motivo es que llegamos a la época de la redención y es el momento de reunirnos todos juntos. Saber lo que significa ser judío, que la persecución y el sufrimiento también nos hace recapacitar y ver cómo somos judíos y que nuestros hijos aprendan en nuestro hogar que ser judío significa cumplir las mitzvot, ayudar al prójimo, estudiar Torah, hacer tefilá. Todo eso, como dice el Rebbe, imbuido del espíritu de que todo eso tiene que servir, todas las cosas que hacemos tienen que servir para traer al Mashiach, para hacer un mundo mejor, para hacer el bien. Yo quería contar una historia muy hermosa que bastante triste, pero que es un poco la historia del pueblo de Israel, que está traída en la revista de Alajot, de los rabinos de Chabad, que cuentan acerca de uno de los grandes Hasidim, que vinieron de Magid Mesrich, que se llamaba Tzvi Elimelech Midinov. Él escribió un libro que se llamaba Benei Sahar y otros libros, y él era el sobrino de un gran tzadik llamado Elimelech Milishans, y el nombre de Elimelech fue el nombre de Rabbi Elimelech, de su tío abuelo, pero como él tenía problemas de salud y no se sabía cómo iba a seguir, entonces le agregaron el nombre Tzvi. Y cuando él era una persona muy sabia, a los 16 años ya era rabino del Beddín de la ciudad y fue discípulo del José de Lublin, y después de José de Lublin, él llegó a ser el admur de esa comunidad. Y cierta vez él estaba sentado junto con los Hasidim y contó una historia, Maise. En cierta ciudad se casó una pareja de jóvenes y después que pasó un año, nació un hijo. Pero después de pocas semanas sucedió un evento trágico en la familia, después del nacimiento, que la madre joven de repente abandonó la casa y desapareció como si se le hubiera tragado la tierra. El marido y el padre del pequeño quedaron completamente devastados y su vida se transformó en algo completamente terrible, en algo inesperado. Y la buscaron por todos lados, pero nunca la encontraron. El pequeño bebé creció y fue un niño, creció como un huérfano,
y después que creció y se casó, abrió un negocio de ropa. Al principio él compraba a los revendedores de ropa, pero después se dio cuenta que era mejor comprar a los lugares donde la fabricaban. Entonces empezó a viajar por todos lados, a comprar mercadería para su negocio. Y en uno de sus viajes, cuenta la historia, después de haber viajado muchas horas en una carreta, llegó a un lugar determinado donde había una mercadería que quería comprar. Compró mucha mercadería y se prestaba para volver. Entonces buscó un carretero, un conductor que lo lleva a su casa de vuelta, y no encontraba a nadie hasta que de repente llegó al lado suyo un conductor no judío, y cuando escuchó lo que este hombre pretendía, aceptó el viaje, cargó todo en su carreta y le dijo que como el viaje era largo y ya se hacía de noche, iban a viajar hasta la casa de él, iban a pasar la noche allí y después iban a continuar el viaje hasta el destino, hacia la casa del comerciante. Cuando viajaron durante 2 horas, se hizo de noche, llegaron a la casa y estaban llegando y ya empezó a nevar y le costaba a los caballos tirar de la carreta de tanta nieve que estaba cayendo. Y cuando llegaron al final a la casa, entonces entraron, se refugiaron, y el hombre dijo, bueno, esperemos que pase la nieve, así mañana continuamos viaje. Y se aprestaron a pasar la noche allí. Pero la nieve siguió cayendo cada vez más fuerte. Se dieron cuenta que el programa que tenían no iban a poder cumplir. Y ya llegaba el viernes y estaban ahí atrapados por la nieve. Entonces, el hombre se aprestó para pasar el Shabbat allí, y él sacó la comida que había preparado para el viaje y la distribuyó de tal manera que le alcance para pasar el Shabbat. Entonces, ya vio que no había nada que hacer y se quedó en la casa. Entonces, de repente cuando estaba ahí en la casa se dio cuenta que el carretero era soltero y que vivía allí con su madre. Y media hora antes de que se ponga el sol, de repente vio algo que lo asombró completamente, que arriba de la mesa, la mujer preparó 2 velas y después las encendió, se tapó los ojos y dijo las brajot. Y murmuró lo que todas las mujeres murmuran, que es bendiciones y brajot para toda la familia, y pedir al Shem todos los deseos frente a las luces de Shabbat. Esta persona estaba completamente asombrada, y entonces se acercó a la mujer y empezó a preguntar que le diga por qué prendía las velas, cómo puede ser que una mujer no judía enciende velas de Shabbat, y le dijo, ¿de dónde eres? Y entonces le dijo ella de dónde venía, de qué ciudad, y ella le preguntó a él de dónde viene, quién es. Y entonces ella le preguntó si conocía a determinadas personas de esa ciudad. Y él le dijo, por supuesto que los conozco.
completamente asombrado de que la mujer sepa de los nombres de la gente de la comunidad judía de allí. ¿De dónde los conoces? Dijo, yo vengo de allí, le contestó la mujer con una voz quebrada. Y entonces le empezó a contar la historia de su vida, que ella pecó y se fue con una persona, con unos judíos, y en determinado momento el hombre de repente le preguntó cómo se llama tu papá y tu nombre, ¿cuál es? Y entonces la mujer, completamente pálida y paralizada, dijo, vos sos mi hijo, vos sos mi hijo. Y entonces se confundieron en un abrazo y las siguientes horas la pasaron con la mujer y sus dos hijos, que revelándose que el carretero también era judío, era hijo de esta mujer, que habían nacido de diferentes padres. El primero un padre judío, el segundo un padre no judío. Y así pasaron la noche, hicieron kiddush, comieron, y a la mañana siguiente se levantó para hacer la plegaria de Shaharit. De repente escuchó un grito quebrado del carretero que decía, mi mamá se murió, mi mamá se murió, gritaba, al ver a su madre tendida en la cama sin vida. Y entonces, después de pasar esos momentos de sufrimiento, le contó que había ido a llamar al cura del lugar, que acostumbraba venir, pero que pedía demasiado dinero para enterrar a las personas. Entonces el comerciante se apresuró a decir que a su medio hermano que tu mamá es judía y ella no puede ser enterrada en ese lugar. Entonces mañana la vamos a llevar para enterrar en un cementerio judío donde le corresponde. Y así esa mujer volvió. Entonces termina de contar esta historia Rabbi Tzvi Elimelech diciendo, mirá qué grande que es la fuerza de un solo precepto, de encender las velas de Shabbat, dijo Rabbi Elimelech, Tzvi Elimelech a su Hasidim. Esta mujer dejó a su esposo, dejó a su hijo, se escapó, renegó de su Dios, le dio la espalda a su Dios y se casó con unos judíos, abandonó todo, pero nunca dejó de encender las velas de Shabbat. Y por eso, solo por esa mitzvah, ameritó ser enterrada en una tumba judía. Y entonces Rabbi Elimelech Medinov, en esa época, esto por supuesto fue mucho antes de la Shoah, estaba encontrando mérito en ella y también en la Kadosh Baruj Hu, mostrando que el cuerpo a veces es algo secundario, que el judío siempre es judío y que incluso un segundo antes de morir, una persona vuelve al redil, hace teshuvá y en ese segundo se limpian todos sus pecados. Y bueno, Rabbi Elimelech también, él falleció cuando tenía 58 años, el 18 de Tebet, o sea que también corresponde a este mes. Y Besrat Hashem,
a pesar de que es una historia muy triste, es la historia del judío que en alguna reencarnación seguramente todos en alguna reencarnación nuestra nos pasó estas cosas, o que salimos y volvimos, o que pasamos épocas de persecución y asesinato, pero que Akadosh Baruj Hu siempre tiene un proyecto y tiene un propósito para todas las cosas que hay que descubrir y encontrar también mérito en Akadosh Baruj Hu, que a pesar de los sufrimientos que nos hace pasar, esos sufrimientos tienen un motivo superior que nosotros muchas veces no entendemos, pero que tenemos que seguir adelante. Yo sé que mi amigo Yehuda Leib siempre está muy ocupado, él hace constantemente buenas acciones y los llaman de todos lados para pedir consejo, para pedir ayuda espiritual, material. Y me dejó hablando y yo ahora le invito a que él vuelva y tome el mando y cuente esas historias, esas anécdotas que él tiene preparadas para decir. Bueno, primeramente, como la vino contando también de su familia, mi abuelo tuvo mi abuela y la familia de mi abuela, mi tatarabuelo, encontró trabajo en Argentina 3 meses antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la familia de mi mamá, los abuelos, la parte de mi abuelo, de parte de ella, todos ellos se fueron hacia Argentina antes de la guerra, pero mi abuelo pasó toda la guerra. Mi mamá está acá, así que si ella quiere eh, contar, quizás en más o menos 5 minutos, algo breve, su anécdota, cómo ella lo vio, cómo ella vivió, porque nosotros sabemos que la Shoah tiene lo que en psicología es, o sea, no solamente gente que pasa algo así, ellos sufren, sino también los hijos y los nietos, los bisnietos, cada uno en su nivel y la forma que esa persona que pasó esa desgracia, cómo lo tomó y cómo lo vivió. Pero yo como llamado tercera generación, yo de chiquito a veces, mi abuelo era una persona con mucho amor, con mucha entrega. El tema de la comida en la familia era un tema súper santo. O sea, en mi casa no se puede tirar nada, nada, no existía tirar nada. Mi abuelo pasó que él tuvo que muchas veces en la guerra comer desperdicios de animales o de gente. No había lo que comer y a veces una cáscara de papa o cosas así. Para mí, mis abuelos fueron un ejemplo. Y hoy en día yo tengo un yerno, tiene un deseo de hacer una programación para que toda comida en negocios que queda se pueda vender a 1/3 de precio en vez de que lo tiren. Y yo le dije una vez que si mi abuelo estaría hoy en día en vida, para él sería un gran orgullo, algo así. ¿Sabés que acá hay un señor que se llama Levi, creo, que junta la comida que sobra de las fiestas, lo separa en porciones y hay por lo menos 50 familias acá en Rehovot que todos los Shabbatot van y buscan comida buena de fiesta. Y él tiene un lugar donde hay gente que lo ayuda, lo guarda en refrigeradores, en freezer y comida preparada, lista para que la gente se lleve gratis, sin ninguna... Qué increíble. Así que a lo mejor pueden trabajar con él. Hay otras ciudades donde también hacen lo mismo.
Wow, qué ¿Y cómo interesante. se llama tu yerno? El otro día mi esposa me preguntaba. Se llama Shane Garten. Ah, Fabrengi, Shane Garten, Fury, sí, tu Fury, hija me dijo el otro día en el Fabrenga y me olvidé. Ok. Fury. Ahora, em, entonces, eso es el tema de comida, cómo se trató, cómo una situación muy difícil salió de que todas las generaciones hacia adelante cuiden y no se tire. O sea, a veces de cosas difíciles salen cosas, un aprendizaje muy grande para la vida. Yo por otro lado también aprendí de que de chiquito a veces me ponía nervioso porque a veces ver a mi abuelo em, se ponía nervioso porque tenía un Bet Knesset y quería dar comida a la gente y no lo captaba y no entendía. Después, en la historia de él, yo supe que él también, cuando la gente salió ya de la guerra, terminó la guerra, habían comedores populares, comedores grandes, donde venían toda la gente que se escapaba de la guerra y les daban de comer. Y mi abuelo, después de la guerra, también dio, dio de comer a mucha gente y esa sensación de poder ayudar a gente necesitada, la verdad, yo pienso que la llevamos en la familia muy, muy fuerte, con mucha... em, sí, los ¿Sabes, nervios a veces, sí, te escucho. sabes que cuando en otras épocas, cuando yo iba a la universidad, al secundario, trabajaba en el centro de Buenos Aires y allí había un lugar donde se jugaba al ajedrez. Y había mesas y la gente jugaba con reloj, así. Y había alguien muy especial que se llamaba Miguel Naidorf. Miguel Naidorf fue el ajedrecista más grande que tuvo Argentina, pero él no era argentino, él era polaco. Y en medio de él vino a jugar la Olimpiada de ajedrez que había en Buenos Aires, representando a Polonia. Y en medio de la Olimpiada se declaró la guerra y le dijeron que no vuelva. No pudo volver. Y allí él tenía familia, esposa, hijos, y no pudo volver y nunca más los vio. Los mataron allá a todos. Wow, Y en Argentina reconstruyó su familia. Yo lo conocí ya cuando era anciano, ya tenía más de 80 años, pero era una persona que siempre estaba contenta y siempre estaba con impulsos y trabajaba y jugó al ajedrez hasta el final, le ganaba a todos ahí en el lugar y se entusiasmaba y gritaba y tenía un espíritu que levantaba a todos. Y yo me ponía al lado de él y en ese momento no conocía bien la historia. Después cuando leí lo que había pasado con él, y es parecido a lo que le pasó al Rebbe de Sanz, que también perdió a toda su familia allí en la matanza, y él reconstruyó su familia en Israel. Pero estar al lado de una persona que vivió eso es algo muy especial. Mi abuelo también sufrió la guerra, porque él, bueno, no voy a hacer muy largo el asunto, pero el tema es que él, en la Primera Guerra Mundial, él vivía en la ciudad de Pinsk, y tengo el cuadrito, que fue lo único que se trajo de allá, que era la foto de su papá, con Hasid, con pegot y todo eso. Después cuando salió de ahí, parece que había dejado, pero él fue llevado a la guerra por los rusos y estaba en el invierno en una carpa, era jovencito. Tuvo la desgracia que su mamá murió, era el único hijo de esa madre y su papá se casó de nuevo y parece que era de los Hasidim de Karlin, se llamaba Gottlieb, y entonces parece que no lo trataron bien. Él, no sé cómo llegó a ser soldado allá, pero el asunto es que se quería escapar. Entonces puso el pie afuera de la carpa
se mojó el dedo gordo del pie, puso el pie afuera de la carpa, se le congeló y lo llevaron al hospital. Y yo ya cuando lo conocí yo todavía veía que tenía la uña así como negra. Se escapó y bueno, viajó por toda Europa hasta que llegó a Italia y tomó el barco empezó a viajar como le pasaba a todos, Estados Unidos, México, Brasil, y ahí lo dejaron bajar recién en Buenos Aires. Y después vino, él nació en Pinsk y la esposa nació en Minsk, pero se conocieron en Buenos Aires. En Buenos Aires había una comunidad muy grande de aquellos que se escaparon de la Primera Guerra Mundial en Europa, y había un hombre que es conocido como un poeta del tango, que se llamaba César Tiempo, pero había muchos judíos que se cambiaron el nombre, y ese hombre era judío, entonces trajo a muchas familias, no era de la Migdal que traían para prostituir a las mujeres, sino que él se dedicaba, estaba dentro de un grupo de cultura, de poetas, de así gente de bien, y traían muchas mujeres y hombres de Polonia que los rescataban. Una de ellas fue mi abuela, que después se casó con mi abuelo, que como él era bajo yeshiva de chico, entonces sabía hebreo, sabía ruso, sabía yiddish, empezó a trabajar en una imprenta de un diario y después hizo una imprenta y vivió toda la vida ahí donde yo nací, bajaba siempre a trabajar en la imprenta de mi abuelo. Pero cuando uno es chico, ve a los abuelos que a veces los ve como tacaños, que no quieren gastar en esto, que tienen una vida austera, que trabajan todo el tiempo para juntar un peso tras otro. En esa época no había forma de hacer millones como hoy en día. Pero él construyó su casa, ladrillo sobre ladrillo, allá en Villa Urquiza, Parque Chas, y tuvieron una vida difícil, pero después cuando uno es grande empieza a entender de dónde viene toda esa situación. En esa época no había tanta conexión, tanta posibilidad de explicar, más cuando uno está dentro de la comunidad datí, que no cuida la religión, entonces tampoco uno está en contacto con el judaísmo como es, pero se ocuparon de casar a los hijos con jupá y hacer brit milá a todos y todos casados con judíos. Entonces mantuvieron esa llama adentro con la esperanza de que sus descendientes continúen en el judaísmo. Entonces, aunque no hubo una enseñanza judía tal cual, estaban las costumbres de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Pesach, así hechas, ahora que yo conozco un poco, hechas en forma más, no como no de acuerdo a la halajá, pero mantenían la forma de vivir de esa época. Y para nosotros comer empanadas rellenas de papa era toda una fiesta con cebolla frita. Pero después nos enteramos que esa era la comida de los pobres. Comer un poco de harina con papa rellena y cebolla frita era lo único que había allá y era lo que comían a diario. Después se transformó en una comida. Pero bueno, eso quería comentar y me gustaría escuchar a tu mamá. ¿Se No sé anima? si, no. Un ratito me voy a tratar de a ver si puede hablar, pero en una época del Hafetz Haim hay una canción que la puse antes que comenzamos el video, el Zoom. Hay una canción que se llama Shaka Hamá. ¿Cómo se dice? Shaka Hamá. Se puso el sol. Te puso el sol. Es una canción de una persona antes de la Shoah, etc. Canción muy sentimental, muy fuerte. Yo no la escuché. Bueno, un ratito voy a tratar de ponerla de vuelta, pero dentro de la canción cuenta que hay gente que pasó tiempos muy difíciles y sufrimientos muy grandes. Fueron al Hafetz Haim y para pedirle que no sabían qué hacer con todo ese sufrimiento. El Hafetz Haim les contó
que cuando Dios en el Gan Eden, el primer hombre en la tierra, Adán y Javá, pecaron, llegó la noche. O sea, ellos fue la primer vez que ven una noche, porque cuando Dios creó hubieron varias noches, pero cuando Dios creó al hombre, el hombre vio la primera noche después del pecado. Y cuando vieron la noche después del pecado, empezaron a llorar, porque pensaron que el mundo se iba a destruir. Y hicieron mucha teshuvá, hicieron mucho arrepentimiento. Al otro día volvió a salir el sol. Y ellos después entendieron que después de la oscuridad viene una luz. Entonces el Hafetz Haim se acerca a esta gente y dice: yo sé, veo en las caras de ustedes, siento su sufrimiento, pero que sepan que va a llegar después de esta mucha oscuridad, va a llegar a luz. Y esa es la fuerza y la esperanza que el judaísmo siempre trae, que después de un sufrimiento siempre hay una luz, así como una rueda, que muchas veces cuando gente vino con sufrimientos al Rebe y le dijo: Rebe, toqué fondo, llegué a lo más bajo que pude llegar. Entonces el Rebe le dijo: cuando hay una rueda, la rueda cuando baja hasta el final, ahora lo que queda es subir. Saber que siempre después de una oscuridad muy grande viene la luz. Y esa es la esperanza que yo sé. Yo al ver a mi abuelo después de la Shoah, etcétera, nos queda mucha la fuerza. Yo pienso que no, si yo pondría acá a poner a cada uno de ustedes en un micrófono y contar, yo pienso que cada uno de ustedes podrían hablar días y semanas y meses de las cosas, sufrimientos y cosas que cada uno pasó, o fallecimiento de un ser querido, o algo difícil que pasaron, gente que pasó la Shoah, es más difícil ver, ¿sí? Pero todavía hay. Y gente que después de muchos sufrimientos vieron luz. Y yo pienso que esa es la parte más importante. Yo sé que, por ejemplo, en el Yad Vashem le dieron fuerza a la gente que luchó. Yad Vashem es el Museo del Holocausto que hay en Jerusalén. Hay hoy en día el Museo del Holocausto para chicos, hay para gente adulta en Jerusalén. Para nosotros es muy difícil. En cada fiesta que nosotros teníamos de chicos, yo me acuerdo a mi abuelo tomando el micrófono y contando, y me cuesta decir lo que estoy diciendo ahora, pero yo de chiquito veía a una persona anciana tomando el micrófono y diciendo: ustedes, si mis abuelos estarían hoy en día acá, estarían muy, con mucha gavá, Orgullo. con mucho orgullo, viendo a toda la familia. Y yo de chiquito no entendía cómo una persona puede agarrar un micrófono en la mitad de una alegría tan grande, gente bailando y una persona llorando. Y hoy en día, viendo lo que hizo y a pesar de todo, construir, ¿sí? Después de lo que pasó. Así también, llamémoslo, en la misma fecha que se lo llama el día en donde se recuerda a la gente que falleció por la Shoah, por el Holocausto, etcétera, que así como el rabino dijo, no, cómo decir y qué decir, pero también nosotros recordamos el día de Asará Betebet, es el día en donde los babilonios cercaron a todo Jerusalén para después, más tarde, entrar al templo en Jerusalén y destruirlo. Según la ley judía,
se dice que el Azará Betevet no cae en Shabbat, pero si caería, ayunaríamos también en Shabbat. La pregunta es el por qué. ¿Qué es la dificultad que hay tan grande que se acercó a Jerusalén? No se mató a nadie. Y el Rebbe también explica que dentro de ese que se acercó a Jerusalén, se cerró todas las salidas y entradas de Jerusalén, fue con había así como cuando cada persona que tiene una enfermedad, siempre hay un antídoto cerca, alrededor. Siempre que una persona tiene una dificultad, hay la solución cerca, en algún lugar. El Rebbe dice que todo eso pasó porque a Israel le faltó la unión. Y cuando el enemigo los cercó alrededor, era para que Am Israel se vuelva a unir. Así como se dice, hay un dicho que se dice cuando Am Israel estuvo enfrente de la montaña de Sinai, que Negdar. A veces nosotros nos unimos cuando hay un enemigo en común. Y esa es una unión que a veces nos toca pasar. Pero el hecho que Am Israel se unió, se podía unir, era para que al fin y al cabo pueda sacar todo el problema que hubo, que era el odio sin sentido que había ahí. Pero no lo supieron agarrar como se debe. Pero por cuanto que fue el comienzo de esa, que terminó al fin y al cabo con la destrucción, se dice que es tan grave ese día que si ese día caería en Shabbat, nosotros ayunaríamos. Entonces, Hay un punto en todos los sufrimientos, en todas las enfermedades, en que parece como que no hay retorno, que es el momento clave en que si se toman los recaudos necesarios, se puede evitar todo lo que viene después con facilidad, y que si no se actúa en ese momento preciso, después solucionarlo y resolverlo ya se hace muy difícil. Vos sabés que, seguramente sabes que hay todo este tema del holocausto tiene que ver porque toda destrucción tiene que ver con la destrucción del templo, no se hacían los holocaustos. Y por supuesto, antes de la destrucción del primer templo, estos 4 ayunos, del 10 de Tebet, el 17 de Tammuz, el 9 de Av y el 3 de Tishrei, no existían. Fueron establecidos por los profetas después cuando se destruyó el primer templo. Y ellos lo establecieron, estos ayunos, con el mismo modelo de Yom Kippur, que duraba desde la puesta del sol del día anterior hasta la salida de las estrellas del día siguiente, y también no se podía comer ni tomar nada, y no se podía tener placer de zapatos de cuero, ni todas las cosas están prohibidas, ni siquiera enjuagarse la boca. Después cuando el pueblo volvió de Babilonia después de 70 años, los ayunos fueron dejados de lado, porque ya se había reconstruido el templo. Se volvieron a establecer al destruir el segundo templo, pero ya no con la estrictez que había antes, sino que salvo el 9 de Av, se dejó nada más que mediodía. Y tampoco se podía trabajar, y se podía hacer todas las cosas que se hacen durante los días comunes, ya no era como Yom Kippur. Pero de todas maneras, este sufrimiento que tenemos por el exilio en general y todas las persecuciones, la idea es que estos ayunos nos ayuden a asociarlo con la destrucción del templo. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel: van a construir un santuario y yo voy a morar dentro de ustedes. No dice dentro del santuario, sino dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel, como enseña el Rebbe Rayatz. Y eso significa que en el exilio es como que la presencia divina de Dios, está escondida, desaparece, como si no estuviera con nosotros, HaKadosh Baruj Hu.
Entonces, por eso, la solución de todo, esa medicina que tenemos tan cerca, como vos decís, es buscar dentro nuestro esa destrucción, ese Jurban del Beit HaMikdash y repararlo. Y el Rebbe nos enseñó cómo repararlo. Es haciendo lo que estamos haciendo ahora, difundiendo la Torá, difundiendo el Hasidut, difundiendo a todos los pueblos lo que es el judaísmo. Acá hay muchas personas que, como vos dijiste antes, cada uno tiene su destrucción, su historia de sufrimiento, y muchos de los que están aquí, si no todos, en algún momento me escribieron y me siguen escribiendo acerca de lo que pasó en sus vidas. Hay muchos que vienen de descendientes de los perseguidos, de los Anusim de España, de Portugal, incluso todos los que se escaparon de Europa antes o después de la Segunda Guerra Mundial, también son Anusim. Anusim quiere decir que fueron obligados a dejar. Y en la Rusia comunista eran gente que fueron obligados a dejar la Torá, si no los perseguían y los mataban. Y me cuentan cómo recuerdan de sus abuelos, o hay señales en la casa de costumbres judías, y dentro de su corazón sienten que quieren volver. Entonces, la tarea nuestra, como luz de las naciones, es ayudar a reparar ese holocausto. Estamos en una clase, no puedo hablar con vos ahora. Es reparar ese holocausto, ese sufrimiento, esa persecución que tiene cada uno en su interior. Volver en Teshuvá es parte de esa reparación. Tener hijos que sigan la tradición y que sigan las leyes de la Torá y que se reconozcan como herederos de la Torá, y ayudar a toda esa gente que está esparcida, que son cientos de millones hoy en día, que es tan difícil incorporar dentro del pueblo de Israel a semejante cantidad de gente, pero es gente que está sufriendo porque, dice yo, hay muchos que no entienden lo que es ser judío y no entienden lo que significa hacer una conversión como corresponde. De la misma manera que ¿no? Hay muchos judíos que no entienden que ser judío es conectarse con Dios, es cumplir con la Torá. Pero de todas maneras, esa necesidad de reconocer su propia identidad es también parte de nuestro trabajo de reparar la destrucción del templo y de hacer volver a aquellos que se fueron. Y muchos preguntan cuál es el motivo de esas matanzas. En nuestra generación se centran específicamente en eso, pero en Israel, en Hebrón, hasta hoy en día hay persecuciones y matanzas, como decíamos, en todas las generaciones, en todos los países, en todas partes del mundo donde fuimos perseguidos. Y wow, se me escapó el punto a donde quería llegar para terminar. Entonces, la forma de... eso quería decir. Me preguntan, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Dios hizo eso? Y el Rebbe contestó, no existe ningún motivo, no podemos decir y entender. Y eso fue explicado por Shimon Wiesenthal, el perseguidor de nazis que hizo toda la organización. Dice que una vez le preguntaron, le dijeron que en una de sus entrevistas le dijo, ¿podés decir por qué pasó eso?
¿tenés idea de lo que pasó? Dice, sí, yo sé por qué pasó, pero no te lo puedo decir. Y entonces la persona le dijo, ¿por qué no me lo puedes decir? Dice, porque si yo te digo cuál es el motivo, vos te vas a hacer nazi. No, yo no soy nazi, yo amo al pueblo judío y respeto y odio a los nazis, a pesar de que no soy judío. Vos te vas a volver nazi. ¿Por qué? Porque cuando yo te diga el motivo, vas a decir, ah, ahora entiendo. Y entender por qué pasan esas cosas es justificarlo y es aceptar que tienen que ser así, y eso es ser nazi. No se puede aceptar que sigan pasando esas cosas, y por eso el Rebbe dijo que no entiendo por qué todavía no llegó el Mashiach. Yo hice todo lo que pude, ahora ustedes tienen que hacer todo lo que puedan para traer el Mashiach. Es la única respuesta para todas las preguntas y todos los sufrimientos. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Rabino. Si Dios quiere, el martes a la mañana es ayuno de mañana a noche. Si Dios quiere, esperemos que Mashiach llegue antes y no solamente lloraremos por el Bet Hamikdash, sino al revés. Antes de eso vamos a estar alegres por la reconstrucción. Cada momento puede ser el momento en donde podamos traer al Mashiach y que el templo se reconstruya mucho antes. pongamos todos de acá para que eso sea Poner un caridad acto. exactamente para que pueda venir la Geulá. Y, y de vuelta, repito, el hecho que el rabino Frim y yo tengamos que hablar no deja de que cada uno de ustedes pueda contar, hablar de algún sufrimiento que ustedes pasaron. Y la respuesta, y lo más importante acá es cómo ustedes lo afrontaron y siguieron adelante y pudieron vivir y dar vida a los demás y ayudar y ser bondadosos, etcétera, etcétera. Y yo pienso, lo que pienso es que tenemos que quedarnos con la luz de lo que queda después de la oscuridad. Ese es el punto más importante y seguir alumbrando afuera, a sí mismo, a los demás, saber que esa alma que Dios mandó en cada uno de ustedes tiene un propósito y si Dios quiere lo van a lograr, lo van a lograr. Y cada uno tiene que hacer lo máximo para hacer. Así que después de toda esa oscuridad que vamos a tener que afrontar, saber que vamos a, vamos a pasar por esa luz. Y ustedes son la luz. Cada uno y uno de ustedes es la luz. Amén. Hay un psicólogo muy importante, Víctor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, y él era psicólogo y fue siempre perseguido por los psicólogos que eran de la escuela de Freud, porque él tenía una forma muy especial. En algún momento hay un video que cuenta el contacto que tuvo con el Rebbe, cómo el Rebbe influenció para que él difunda su obra, porque tiene una forma especial y de enfrentar los sufrimientos y los momentos. Él vio dentro de los campos de concentración que aquellas personas que tenían un objetivo en la vida y que sabían que por un lado hay algo después de la muerte física, pero que además, si Dios los puso allí es porque tenían algo que hacer y sabían que iban a salir, esos sobrevivían. Incluso a pesar de que después algunos podían ser muertos, después de muchos años, eran los que sobrevivían al frío, a las enfermedades, a la hambruna, y aquellos que se dan por vencidos, enseguida incluso no llegaban a ser muertos, se morían por su propia pena. Entonces él hizo una escuela muy importante de lo que se llama resiliencia. Resiliencia quiere decir
cómo la persona se sobrepone al sufrimiento y a los problemas que da la vida a través que tiene un objetivo por el cual vivir. Y el Rebbe, el Hasidut, nos dio un objetivo, nos dio una finalidad. Akadosh Baruj Hu creó el mundo con una finalidad y personalmente, como esto es una escuela para padres, el hecho de tener una familia, de tener hijos, de tener esposa, nietos y todas estas personas, los Hasidim que nos están escuchando y que nos siguen, son también como hijos nuestros, eso también nos da un motivo para fortalecernos y salir adelante de las dificultades. Y como Cohen, te pido una bendición para Lili Rivka Bat Lea, que se está reponiendo de problemita que tuvo la semana pasada. Lili Rivka Bat Lea, Lejaim, que tenga Lejaim, Lejaim. Jonathan Daniel Ben Malka Freda Cohen, que necesita mucha refuá shlema. Amén. Que le di refuá shlema. Y a toda la gente que Lili necesita. Rivka, Hannah Miriam Bat Lili Rivka, y que todos los que quieren refuá, que lo escriban en el chat, Besrat Hashem, para el Rab Levin. El Rab Levin ahora lo pusieron en el respirador y lo durmieron. No sé qué es lo que le pasa exactamente. ¿Cómo se llama? ¿El Rab Levin? No sé, Rebari Levin Ben... Ahora te voy a decir, Ok, toda gente que necesita alguna curación para algún ser querido. Que tengamos... וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אנו בלבד ולאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור להם, יברכך אדוני וישמרך. אמן. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. אמן. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. שמו את שמי בני ישראל ואני אברכם. כי haya רפואה שלמה, ממש, ממקור הרחמים, que Hashem, de por encima de todas las a veces la naturaleza dice que no y Dios dice que sí y la persona se salva. Así que toda la gente que necesite salvación, Dios es ilimitado y puede hacer muchas cosas que nosotros la medicina hoy en día dice que no. Y ponete en forma porque ya dentro de poco vas a tener que trabajar día y noche. Total. El Bet HaMikdash, Cohen Gadol. Todos vamos a trabajar. Amén. Están todos invitados. Vamos a hacer asadito. El asadito en el Bet HaMikdash. El olorcito al asadito, todos juntos. Así que bueno, saludos para todos. Muchas gracias por entrar, por ser parte. Y espero que salimos todos reforzados, con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha alegría. Y bueno, el próximo domingo a la hora, 9 de la noche. Quiero decir el nombre del Rab Levin, tengo contacto directo con él y la familia. Él es Shmuel Arie Ben Alte Hannah Rachel. Pidamos por favor, él fue operado hace un tiempo de la vesícula, salió bien y bueno, pidamos por él. Gracias. Me parece que estás hablando del Rab Levin de Argentina. Bueno, también. Que tenga refuá shlema. Pidamos por el Rab Levin que fue operado de la vesícula. Okay. Amén, refuá shlema. Y para el Rab Ariel Levin, que estoy buscando el nombre pero no encuentro de la madre, que tenga refuá shlema. Amén, refuá shlema. Muy bien. Saludos para todos. Shabbat Tov, Tzom Kal.